Buenos días o buenas tardes a todos. Mi persona es Alison Díaz Pérez y tocaremos el tema de investigación epidemiológica, diseños de estudios observacionales, estudios descriptivos, longitudinales y transversales. Primero hablaremos sobre qué es la epidemiología. La epidemiología estudia la distribución y frecuencia de factores que influyen en la salud y la enfermedad. Su proceso clave es observar para generar hipótesis y luego utilizar los métodos de investigación que nos proporciona. Hoy, con métodos como estudios descriptivos, observacionales, longitudinales y transversales, la epidemiología provee las herramientas para proteger a una población y generar políticas de salud para proteger, prevenir y combatir la enfermedad y sobre todo también a la población. La epidemiología es fundamental en la salud pública, ya que nos permite comprender los procesos de la salud y la enfermedad. Nos brinda herramientas científicas para poder comprender, prevenir y controlar las enfermedades dentro de una población. Nos permite entender las dinámicas de las enfermedades, estudiar los patrones y reconocer grupos de riesgo, evaluar el impacto de las intervenciones en la salud. La epidemiología es una valiosa herramienta ya que nos permite un monitoreo epidemiológico que posibilita identificar los brotes de enfermedades y analizar la prevalencia de enfermedades de un grupo poblacional y valorar la efectividad de las políticas sanitarias a través de sus métodos de investigación. Anteriormente ya hemos dicho que existen los métodos de investigación observacionales, transversales, longitudinales y descriptivos. Sus aplicaciones van desde la predicción de enfermedades hasta la creación de entornos saludables y la orientación de servicios de salud, todo para proteger y mejorar la salud pública. Mi nombre es Luciana Altamirano y en esta oportunidad les explicaré acerca de la clasificación general de los diseños de estudios en epidemiología. Los diseños de estudios son estrategias para investigar la distribución y los determinantes de las enfermedades en las poblaciones. Estas se clasifican en dos categorías, en diseños de estudios observacionales y experimentales, según el grado de intervención del investigador. Los diseños de estudios observacionales son aquellos en donde el investigador no interviene, solo observa y registra fenómenos naturales. Estos tipos de estudios son esenciales para generar hipótesis, pero no para establecer causalidad. Dentro de los estudios observacionales se encuentran los estudios descriptivos, los cuales se encargan de describir las enfermedades, la distribución de las enfermedades sin buscar las causas, y también están los diseños de estudios transversales, los cuales evalúan tanto la exposición y la enfermedad al mismo tiempo. También están los estudios de casos y controles, en donde comparan a un grupo de personas con una enfermedad y otro grupo de personas sin una enfermedad, buscando exposiciones pasadas. También están los estudios de cohortes, que siguen a un grupo de personas con y sin una exposición a lo largo del tiempo para observar el desarrollo de una enfermedad. Este tipo de estudios permiten calcular incidencia y riesgo, pero son relativamente costosos. Los estudios experimentales son aquellos en donde el investigador interviene activamente manipulando una exposición o tratamiento para evaluar su efecto. Estas se dividen en dos tipos: los ensayos clínicos aleatorios, en donde asignan aleatoriamente a participantes a grupos de intervención o control, y los estudios de intervención comunitaria, en donde evalúan una intervención a nivel de una comunidad. Con todo, la que les habla es Sara Carolina Huipal Mendoza. Yo voy a hablar acerca de los estudios observacionales. Los estudios observacionales son un pilar fundamental dentro de la investigación científica epidemiológica. Son herramientas que nos permiten explorar las relaciones entre los factores y las enfermedades en condiciones naturales. Se caracteriza porque el investigador no interviene ni manipula las variables de estudio, sino que se limita a observar, analizar
y registrar los eventos tal y como ocurren en la realidad. Su propósito principal es identificar asociaciones entre una posible exposición, ya sean los factores de riesgo, un hábito, una enfermedad o un estado fisiológico o el estado fisiológico en el que se encuentra. En los tipos de estudio tenemos los estudios transversales. Los estudios transversales evalúan la exposición y enfermedad en un único momento del tiempo. Estiman la prevalencia de una condición. Un ejemplo de esto puede ser una encuesta nacional acerca del consumo de tabaco y enfermedades respiratorias. También tenemos a los estudios de casos y controles, que comparan a personas que ya tienen una enfermedad, que vendrían a ser los casos, con personas que no la tienen, que vendrían a ser los controles, y analizan las diferencias en la exposición pasada. Son útiles para las enfermedades raras o de aparición reciente. Un ejemplo de esto puede ser un estudio que evalúe si la exposición a pesticidas pueda desarrollar leucemia infantil. También tenemos a los estudios de cohortes. Estos siguen a un grupo de personas expuestas y no expuestas a un factor a lo largo del tiempo y así observar la aparición de la enfermedad. Pueden ser prospectivos y retrospectivos. Un ejemplo de esto es el seguimiento de un grupo de trabajadores expuestos a asbestos para dar la incidencia de cáncer de pulmón. Y por último y menos importante tenemos al tipo de estudio longitudinal, que observan a los sujetos de estudio durante un periodo de tiempo. Esto puede durar años, meses, y observan cómo cambia o evoluciona ciertas características o comportamientos. Un ejemplo de esto puede ser a los gemelos de Minnesota. Eso es todo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Romy Flores y para continuar con nuestro tema yo les hablaré sobre los estudios descriptivos. Y para que ustedes tengan conocimiento de qué son los estudios descriptivos, estos son esenciales para entender la distribución de la salud y la enfermedad en una población y pueden proporcionar información clave para identificar patrones, tendencias y posibles factores de riesgo. Existen varios tipos de estudios descriptivos, que son los estudios ecológicos, la serie de casos, los informes de casos y los estudios de incidencia. Los estudios ecológicos analizan los datos de una población sin una información individual. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizan para explorar la relación entre la exposición a factores ambientales y los resultados en diferentes poblaciones. Es donde ahí se estudian en las ciudades, en las regiones, en los países, etcétera, etcétera. Y en la serie de casos es donde se dan los reportes de características clínicas de los pacientes con una enfermedad específica. Y es ahí donde la investigación genera una hipótesis. En los informes de caso es donde se da una descripción de un caso de una enfermedad específica. Y el último, que son los estudios de incidencia, que es donde miden la tasa de aparición de nuevos casos de una enfermedad o condición específica en una población definida durante un tiempo o periodo determinado. Buenas tardes, soy Rosita Cristel Orbes Atalay. Continuando con el tema, les hablaré sobre los estudios transversales. Los estudios o encuestas transversales son un tipo de estudio epidemiológico de un carácter observacional y descriptivo, el cual es utilizado para estudiar la frecuencia y la distribución de eventos de salud y enfermedad en un momento específico. Esto nos permite poder estimar la prevalencia de alguna enfermedad que se quiera saber claramente, de cuántas personas tienen tal enfermedad en un momento exacto al que realizamos la prueba. Continuando con el tema, les hablaré sobre el diseño y la aplicación de este estudio. Bueno, primero se define la población para el estudio.
es una población base. De esta población base es que se saca una muestra representativa para recolectar los datos. Estos datos son, como ya dije, se dan en un solo momento, un momento exacto. Estas encuestas pueden ser también sacadas de análisis clínicos o entrevistas. Cuando vamos a interpretar un estudio transversal, debemos tener cuidado con los sesgos, sobre todo el sesgo de duración. Como ya estoy recalcando, este sesgo es muy importante no olvidarlo, porque al momento de hacer la prueba, estos resultados no tienen que tener una variación en el tiempo, ya que tenemos que realizar la prueba con enfermedades que sean a largo plazo, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión. Si, por ejemplo, lo realizamos con enfermedades como la gripe o la fiebre, estos pueden ser cambiantes en un corto periodo de tiempo, ya que un día que te hacen la encuesta puedes estar dentro de los casos positivos, pero al día siguiente ya no, y hay una variación en el resultado. Es por eso que es importante tener en cuenta este sesgo. Bueno, continuando, les voy a hablar sobre la interpretación de resultados. Como ya estaba mencionando anteriormente, tenemos que tener cuidado con los sesgos, sobre todo el del tiempo, el de duración, pero también para analizar esos resultados se usan estadísticas descriptivas. En estos están las variables categóricas que se miden a través de las frecuencias y los porcentajes. En esto, como ejemplo, podemos decir cuántas personas del sexo femenino, masculino estaban en la entrevista, o cuántas personas estaban enfermas o sanas, o sea, el estado de salud. También puede haber otras variaciones categóricas. En las variables continuas se miden con medias y con desviaciones estándar. En esto se puede medir, por ejemplo, el nivel de la hemoglobina. Cuando estaba mencionando cómo se calcula, mencioné la prevalencia. Esto se calcula con el número de casos de la enfermedad sobre el total de población de la enfermedad que se está analizando por el 100%. Digamos, hay 100 personas que están haciendo un estudio sobre diabetes. 100 personas es la población base. De esas 100 personas, 20 están infectadas. Al hacer el cálculo, salen que 20 personas están infectadas en total. Mi nombre es Evelyn Ivette Alba Flores. En esta oportunidad me tocó exponer sobre los estudios longitudinales. Estos estudios son un tipo de investigación en la que se observa a un mismo grupo de personas o elementos durante un periodo largo de tiempo. Esto significa que en lugar de tomar los datos una sola vez, se hacen varias mediciones en diferentes momentos. Gracias a este estudio, lo que nos permite ver cómo cambian las personas o los fenómenos a lo largo del tiempo. También nos permite identificar patrones o tendencias que solo se pueden descubrir al comparar los diferentes datos en distintas etapas. También nos permite analizar relaciones de causa y efecto, que son factores que influyen en los cambios que se van dando. Este estudio es muy útil para comprender mejor el desarrollo y la evolución de un tema, ya que nos muestra su proceso paso a paso. Continuando con la exposición, el estudio longitudinales se divide en dos, en los cohortes y en los paneles. El estudio cohortes se trata de analizar a un grupo de personas que tienen algo en común: la edad, la experiencia
entre otras cosas, para así observar cómo cambian con el tiempo. Los estudios panel son los que recopilan información de una muestra que representa a toda la población y la siguen a lo largo del tiempo, a diferencia de los estudios cohortes que solo se centran en un solo grupo con algo en común. Acá el objetivo es reflejar la realidad en conjunto de la sociedad. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Mauricio López. Yo hablaré de los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles son un tipo de estudio observacional analítico que se utiliza en la epidemiología para investigar la unión entre una exposición y un resultado, generalmente de una enfermedad. Ahora, por otro lado, a diferencia de los estudios experimentales, donde el investigador no manipula la exposición, solo observa y anota datos sobre la exposición y el resultado. Ahora hablaré de las ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles. Una de las ventajas viene a ser la eficiencia para enfermedades raras. Esto quiere decir que requieren una muestra menor que otros diseños de estudio. Otro de los puntos viene a ser que es relativamente rápidos y económicos. Esto quiere decir que la recopilación de datos es generalmente más rápida y menos costosa que en otros diseños. Por otro lado, en las desventajas tenemos la dificultad para establecer la causalidad. En este punto indica que solo se permite identificar asociaciones, más no la causalidad. En el siguiente punto tenemos la dependencia de la exactitud de los datos retrospectivos. Esto quiere decir que la información sobre la exposición se suele obtener retrospectivamente, lo que puede relacionarse con pérdidas de memoria o sesgos de recuerdo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jennifer Margot Larico Chaguano. Yo hablaré sobre comparación entre diseños transversales y diseños longitudinales. Al hablar de estos diseños observacionales, el estudio longitudinal y el estudio transversal son buenos puntos para hacer estas comparaciones. Ya bueno, voy a mencionar características de estos, tanto para estudio longitudinal y para estudios transversales. Ya. El primer punto que voy a tocar es el tiempo de recolección de datos. En la parte de estudios transversales, esto se da en un único punto en el tiempo, mientras que en el estudio longitudinal, eso se da en múltiples puntos en el tiempo, pero a lo largo de un periodo determinado. También en parte de medición de variables, se mide la exposición y el resultado simultáneamente en un momento específico, mientras que en estudios longitudinales esto se mide a base de la exposición, pero mediante el resultado en sí. En diferentes momentos, estos permiten observar los cambios que se dan a lo largo del tiempo. También tenemos objetivos. Mencionaré 2 en estudios transversales y 3 en estudios longitudinales. Ya. En estudios transversales tenemos el primero, que es describe la prevalencia de una enfermedad o exposición de una población en un momento dado, y determina la asociación entre variables en un momento específico. Ahora, tocando en el punto en parte de estudios longitudinales, tenemos el estudio de la incidencia de una enfermedad o el cambio de la prevalencia a lo largo del tiempo. También la de determinar la relación causal entre las variables. También tenemos el punto de observar cambios a través del tiempo, que estos son muy importantes recalcarlos.
También podemos mencionar las ventajas de ellos en parte de estudios transversales y longitudinales, como ya se viene diciendo. Mencionaré 3 puntos en parte transversal, que esto se puede dar con menos costo y en menor tiempo. También es muy fácil de realizar. También permite obtener información sobre un gran número de población. Y en estudio longitudinal, las ventajas son que proporciona información sobre la incidencia, la historia natural de una enfermedad y el cambio en el tiempo. También permite establecer relaciones causales en mayor certeza. Y también podemos mencionar ejemplos de ellos, tanto en estudios transversales y estudios longitudinales. Un ejemplo de esto, que para dar un mejor entendimiento, ya es el siguiente. En parte de estudios transversal es, por ejemplo, la prevalencia de anemia ferropénica en una región. También puede ser el estudio para determinar la asociación entre la taquicardia y el cáncer de pulmón en un momento dado. Y otro ejemplo puede ser en parte de estudios longitudinales, es la cantidad de embarazadas a lo largo de un tiempo en el momento que esté gestando o después de un parto. Esto se debería dar debido a un monitoreo de sus niveles de hierro, también la incidencia de la anemia cuando ya hayan dado a luz. Otro ejemplo puede ser un grupo de personas que inician un tabaquismo, por ejemplo, que eso es un tema muy hablado consecutivamente. También, como dije, un grupo de personas que inician el tabaquismo, mediante el seguimiento de este grupo a pasar de los años, se recopilan datos de estos, de el consumo que hacen constantemente del tabaco, también los riesgos asociados económicos, también en parte de salud mental y en los hábitos de su día a día, que son puntos muy importantes que siempre tenemos que tener en cuenta. Después de haber tocado estos puntos, también puedo recalcar las diferencias claves de estos dos estudios. Los estudios transversales y longitudinales ambos son fundamentales en la epidemiología, como ya lo recalqué al inicio. Se distingue como cuando se recoge información, y lo que define es su utilidad y los tipos de conclusiones que se pueden extraer de ambos estudios. También, ya mencionando primero en el estudio transversal, en este estudio se recoge la información en un único momento, mostrando lo que sucede en ese instante. Son útiles para escribir y calcular la prevalencia, generando hipótesis, entre otras opciones. También tenemos en el estudio longitudinales hacer un seguimiento a los participantes durante un periodo de tiempo. Esto permite observar cambios establecer relaciones de causas y efectos de mayor certeza. Son más complejos, pero ofrecen, en comparación con el estudio transversal, una mayor eficacia y con más profundidad. Eso sería todo y gracias. Mi nombre es Josie Dayane Peñajipa y continuando con la exposición les hablaré sobre la elección del diseño de estudio adecuado. Objetivo de estudio: ¿quieres descubrir o asociar? Tipo de variable: ¿buscas prevalencia o incidencia?
Recursos disponibles. Los estudios longitudinales requieren más tiempo y dinero. Facilidad de seguimiento. Si no optas con recursos ni dinero para hacer un estudio a largo plazo, opta por un estudio transversal. Datos previos. Si tienes registros históricos, un estudio retrospectivo es viable. Los factores éticos y prácticos también son esenciales. El consentimiento informado se debe dar siempre que haya una interacción directa con el participante. Confidencialidad. Es importante que protejamos los datos y la privacidad o información que el participante nos pueda entregar. Minimización del riesgo. Es fundamental asegurarnos que los participantes no sufran daño alguno durante el estudio. Accesibilidad y equidad. Incluye a todas las poblaciones relevantes sin sesgos. Para terminar con la exposición, voy a hablar acerca de las conclusiones generales. Mi nombre es Daniely Romero. Para cerrar, es importante destacar que el diseño de un estudio epidemiológico no solo determina la calidad de los resultados, sino que también su valor en la práctica. Es decir, elegir correctamente el tipo de estudio, ya sea transversal o longitudinal, nos ayuda a entender mejor la situación de la salud de una población, la cual identificamos las prioridades, evaluamos las intervenciones y de esa manera podemos tomar decisiones que estén bien fundamentadas y que puedan ayudar a la población. Un punto muy importante que se debe destacar es que la información que se obtiene de estos estudios también nos ayuda o nos sirve como base para diseñar acciones preventivas. De esa manera podemos distribuir mejor los recursos disponibles y fortalecer los sistemas de vigilancia sanitaria. Es por ello que una buena planificación de un diseño no solo es un paso técnico, sino que también una parte esencial para lograr que los resultados realmente contribuyan a mejorar la salud pública de una manera muy efectiva y de una manera muy sostenible. Eso sería todo acerca de nuestra exposición. Muchas gracias.